La princesa Rati pone a prueba la paciencia humana y queda marcada como su propiedad. El pulido. El suelo de mármol del palacio de Silo era un espejo que reflejaba la imponente arquitectura ornamentada en sus profundidades. Para Declan, era solo otra superficie a observar. Se encontraba en su puesto, un monolito con la armadura gris de la Federación Humana. Guardia Toriano. Su postura es un ejemplo de quietud. Todo en este lugar fue diseñado para abrumar los sentidos. Las campanadas que resonaban en acordes armónicos, el aire denso. Con el perfume de las flores hidropónicas, la suave luz ambiental que parecía emanar de las propias paredes. Era un mundo de sensaciones, y él era un hombre forjado en su ausencia. Su mundo natal, Titan Prime, con su aplastante. La gravedad y el entorno implacable le habían enseñado que la sensación era una desventaja. La disciplina era supervivencia. Un destello de movimiento en el reflejo atrajo su atención. La princesa Kisa emergió de su suite, una cascada de cabello rosa vibrante apilado en lo alto de su cabeza, su piel azul brillando bajo la suave luz. Era una joya viviente, y lo sabía. Sus ojos dorados, grandes y luminosos, recorrieron el pasillo antes de posarse en él. Una sonrisa lenta y desdeñosa adornó sus labios rojos y carnosos. Se desvió hacia él, la seda de su vestido susurrando sobre el mármol. Se detuvo a 1 metro de distancia, ladeando la cabeza. La luz captó las placas blindadas de sus hombros, haciéndolas brillar. Su gente era telépata, y aunque ella no lo era lo suficientemente poderosa como para leer su mente disciplinada, ella podía proyectar. Una ola de diversión condescendiente inundó sobre él, una sensación familiar después de una semana a su servicio. Todavía fingiendo ser una estatua toriana, dijo, su voz una burla melodiosa. Yo estoy de servicio, Su Alteza, respondió Declan, con su propia voz, un barítono bajo que parecía absorber la luz a su alrededor. Ellos. Qué terriblemente aburrido, necesito estimulación. Voy a tomar un vuelo. Ella no esperó su reconocimiento, ya deslizándose hacia la terraza, donde su deslizador de gravedad personal, una nave delgada como una aguja de plata y obsidiana, esperaban. Él lo siguió, sus botas blindadas sin hacer ruido sobre la piedra pulida. Su predecesor, el veterano guardia de Marte, había durado 3 semanas antes de sufrir una crisis nerviosa. Declan comprendió. ¿Por qué? La princesa no solo ansiaba atención. Convirtió el aburrimiento en un arma. En la terraza, una brisa cálida y fragante removía el aire. Saltó a la cabina abierta del deslizador con un aire de bailarina. Gracia. Intenta seguir el ritmo, ronroneó, un pensamiento mezclado con burla deslizándose contra sus escudos mentales. El esquime se alejó del palacio con un silencioso. Una oleada de poder se inclina bruscamente hacia las torres centrales de la capital. Inmensas estructuras retorcidas de luz bioluminiscente. Material que rozó los cielos. Su trayectoria de vuelo fue deliberadamente errática, una ballet suicida diseñado para poner a prueba sus límites. Declan no lo siguió. Se quedó en el borde de la terraza, con la mano levantada a un lado del casco, observó cómo su deslizador se zambullía y tejía un destello plateado contra el cielo alienígena. Vio su destino, el ojo de la aguja, un estrecho espacio entre 2 de las torres más grandes, un paso prohibido para todos, salvo para las embarcaciones de emergencia. Era una maniobra, una prueba. Una excepcionalmente estúpida. Sus dedos enguantados marcaron una secuencia en su camioneta. Dentro de su casco, se activó el enlace directo al sistema de control del esquime, un protocolo no estándar en el que él había insistido. Ella estaba a segundos del hueco. El esquime aceleró a una velocidad que le arrancaría sus delicadas alas. Justo cuando ella. Al entrar en el estrecho pasaje, todos los sistemas de su nave se apagaron. Los amortiguadores inerciales se apagaron y la placa gravitacional se estrelló a cero. El esquime cayó, no como una piedra,
sino como un peso de plomo. Su impulso se detuvo con una brutalidad desgarradora. Quedó suspendido en el aire a 100 metros de altura. Los terrenos del palacio, completamente inertes. Declan no apartó la vista de la nave. Esperó. Unos momentos después, un furioso chillido psíquico de rabia pura y sin diluir golpeó su mente. No se inmutó. Presionó otra tecla. El deslizador inició un descenso lento y humillantemente seguro de regreso a la terraza. Al tocar tierra, él estaba allí, esperando. Quizás se desató, su cuerpo temblaba de furia, su piel azul se sonrojó aún más. Violeta. ¿Te atreves?, siseó ella, con la voz temblorosa. Él no dijo nada. Él metió la mano en la cabina y la tomó del brazo. Su agarre no fue cruel, pero sí absoluto. El hombre provenía de un mundo con 3 veces esta gravedad. Su carne y sus huesos eran más densos. Sus músculos se tensaron con una fuerza que su gente en el entorno sin esfuerzo apenas podía comprenderlo. Para ella, su mano era como un grillete forjado de neutroneo. Levantó. La sacó del deslizador como si no pesara nada y la puso de pie. Sus ojos dorados brillaban, pero por primera vez. Desde que había llegado, le pareció ver al hombre tras la armadura. No un sirviente, sino una fuerza inamovible. No era un juego que fuera a ganar. La idea era tan novedosa, tan exasperante, que la dejó sin palabras. Él es un insulto, un primate brutal e inculto. Quiero que se vaya. La voz de Kisra resonó en él. El observatorio privado del emperador. Su padre, un sabio siloyano cuya piel azul se había vuelto pálida hasta el color de un invierno. Cielo, la observó desde sus dados flotantes. Las estrellas flotaban lentamente por el techo abovedado sobre ellos. El toriano. Se queda, dijo el emperador con voz tenue pero resonante. La Federación nos envió su mejor versión, específicamente porque tus juegos volvieron loco al anterior. Declan de Titanpam no se rompe tan fácilmente. La presencia es una condición del tratado. Apretó los puños. Siempre fue el tratado, una alianza con estos ruidosos mamíferos físicamente abrumadores, todo por rutas comerciales y paquetes de defensa compartidos que ella encontraba absolutamente tediosos. Anuló mi esquime. Me puso las manos encima. Te impidió decorar la aguja imperial con tu interior. Órganos. Por eso, tiene mi gratitud, respondió su padre, con sus ojos dorados. Estrechando. Dejarás estas pruebas infantiles, Kisra. Hay quienes en la corte verían esta alianza. Fracasa. Tu seguridad no es un juego. Ella estaba furiosa. Si no podía tenerlo. Si lo quitaban, ella misma lo rompería. Su padre lo veía como inquebrantable. Ella lo veía como un desafío. Esa noche, un banquete de estado para la delegación humana, puso en marcha su nuevo plan. Declan se quedó en su puesto detrás. Su silla, una sombra gris y silenciosa. La habitación era una cacofonía de sensaciones. El sabor de los vinos de gas especiados, las complejas armonías de una orquesta siloyana, el zumbido sordo de la charla telepática. Kisra. Se centró en el embajador humano, una mujer de aspecto severo al otro lado de la mesa, y luego en la esposa de un visitante. Dignatario 2 asientos más allá. Ordenó sus pensamientos, tejiendo un simple y tosco narrativa de lujuria, y la empujó hacia el embajador, moldeando la energía psíquica para que se sintiera como si emanara de el estoico guardia detrás de ella. Esperó el jadeo, el incidente diplomático, la humillación. No pasó nada. La embajadora continuó su conversación, ajena a todo. Quizá frunció el ceño y volvió a empujar, esta vez con más fuerza. Nada. Sintió un destello de confusión. De repente, una presión inmensa e inquebrantable se apoderó de su seda. Pie en pantuflas. Se sobresaltó y bajó la vista.
Bajo la mesa, la punta acorazada de la bota de Declan descansaba firmemente sobre ella. Dedos de los pies, sujetándola al suelo. No dolía. Todavía no. Pero era inevitable. Su respiración se entrecortó. Era un acto físico tan simple, un gesto de dominio absoluto en una sala llena de telépatas y diplomáticos. No había protocolo roto. Nadie podía verlo. Era una guerra privada, y él acababa de escalarla a un nuevo frente. Intentó apartar el pie, pero su pierna era como una columna de granito. Podía sentir el músculo denso y poderoso. A través de la armadura. Una oleada de calor, completamente diferente de su ira anterior, la invadió. Su concentración se hizo añicos. La proyección telepática se disolvió en la nada. Sus ojos, visibles a través de la visera de su casco, se encontraron con los de ella en un panel de espejo cercano. Eran planos, tranquilos y totalmente bajo control. Los jardines eran la cumbre de la bioingeniería siloyana. Las plantas cantaban con energía fotosintética y sus flores liberaban aromas que podían evocar recuerdos o inspirar creatividad. Fue durante la inauguración pública de una nueva especie floral que se produjo el ataque. En un momento, Kisa estaba soportando un discurso con un aburrimiento teatral. Al siguiente, una explosión ensordecedora atravesó una fuente cercana, rociando a la multitud con agua y una escultura destrozada. Los gritos se convirtieron en alaridos. Dos figuras con la librea oscura. De una casa rival se abalanzó desde el caos. Pistolas de energía disparando rayos incandescentes. Antes de que la princesa pudiera siquiera. Al registrar la amenaza, Declan se movió. Ya no era un hombre, sino una mancha gris. Una fuerza de la física. La empujó detrás de un grueso dado de mármol, su cuerpo era un ser vivo. Escudo. El aire chisporroteó cuando un rayo impactó la armadura en su espalda, dejando una marca de quemadura ennegrecida, pero sin hacer nada. Daño. Ni siquiera gruñó. Sacó su arma, una pesada bala cinética. Eso sonó brutalmente fuerte en el jardín repentinamente silencioso. Los dos asesinos se acercaban, con movimientos fluidos y rápidos. Declan fue más rápido. Disparó 2 veces. El sonido fue como el de un trueno, y los dos siloyanos cayeron, con sus cuerpos ligeros. La armadura no era rival para proyectiles sólidos. Un tercer atacante, que apareció tras un arbusto cantor, no fue recibido con una bala, pero con el puño de Declan. El impacto fue espantosamente sólido. Declan ya estaba moviéndose, observando a la multitud, su cabeza girando en sacudidas cortas y bruscas. La agarró del brazo otra vez, su agarre como tan inflexible como lo había sido en el deslizador, y la arrastró hacia el palacio. «Quédate detrás de mí», ordenó. Las primeras palabras que había pronunciado desde la explosión. En los estériles confines blancos de un. En la habitación segura del palacio, el silencio era absoluto. La pesada puerta se cerró con un siseo, sellándolos dentro. Kisa respiraba. Con fuerza, sus manos temblaban. Declan estaba de pie junto a la puerta, con el arma enfundada y la respiración perfectamente regular. Estaba cubierto en el polvo y la flexibilidad de la exótica tierra de su mundo. El olor a energía descargada y ozono quemado se aferraba a su armadura. Ella miró fijamente la quemadura en su espalda. Había disparado contra ella sin dudarlo un instante. No era un juego. Ese rayo la habría matado. Se encontró estudiando. Lo observé atentamente por primera vez. Su mera presencia física era abrumadora en el pequeño espacio. El calor de su cuerpo irradiaba hacia afuera, una aura palpable de poder contenido. Su corazón, se dio cuenta, latía con fuerza. Un ritmo lento y constante, en total desacuerdo con la violencia de los últimos minutos. Ella,
una princesa de un pueblo que se enorgullecían de su dominio de las emociones, era un desastre tembloroso. Este humano, esta criatura de disciplina y la gravedad era un pilar de calma, una brisna de miedo, fría y aguda, la atravesó. Arrogancia. Pero fue seguida por una calidez contradictoria, una sensación primaria de seguridad que nunca había conocido. Ella estaba atrapada en una habitación con un hombre al que decía odiar, nunca se había sentido más segura. La intimidad del emperador. La sala del consejo era austera en comparación con el resto del palacio. No había plantas que cantaran, ni luces tenues, solo una mesa negra y el campo estelar visible a través de la ventana blindada. Los asesinos eran leales a la casa. Borlag, declaró el emperador, con la voz desprovista de su habitual fragilidad. Señor Borlag. Se opone al tratado. Cree que una alianza con la humanidad diluirá nuestra cultura. Intentó matarte e incriminarte. La Federación, rompiendo el pacto antes de firmarlo. Quizá estaba junto a Declan, el recuerdo de el ataque aún estaba fresco. La diplomática humana, una mujer astuta llamada Ila, estaba frente a ellos. Mi gobierno no. Conténganse, dijo Ahara con tono sereno. La seguridad de la familia real fue fundamental en este acuerdo. Y estará garantizado, respondió el emperador, con la mirada fija en Declan. Nuestras tradiciones contienen soluciones para tales amenazas. Invocaremos el vínculo de los guardianes. Quizá contuvo la respiración. El vínculo era un ritual arcaico, una pieza teatral de una época más bárbara. Simbólicamente, vinculaba a un tutor con un miembro de la realeza, convirtiéndolo en una extensión de su testamento. En esencia, su propiedad. Era declaración definitiva de lealtad y posesión. Padre, eso es anticuado, logró decir. Es un símbolo poderoso, replicó el emperador. Mostrará a Borlo y a sus seguidores que tu vida está protegida por un pacto de sangre y espíritu, uno que ni siquiera él se atreve a desafiar. El toriano ha demostrado su valía. Él será tu guardián vinculado. Una lenta y maliciosa sonrisa se extendió por el rostro de Kisa. Miró a Declan. Someter a este hombre estoico e inamovible a una ceremonia que lo declararía legal y espiritualmente suyo, era una humillación más perfecta que cualquiera que ella hubiera podido idear. Él sería un símbolo viviente de su poder. Estoy de acuerdo, dijo ella, con la voz llena de repentino entusiasmo. La mandíbula de Declan se tensó casi imperceptiblemente. Hizo una breve reverencia formal. Sirvo a discreción del emperador. Más tarde, mientras los llevaban en la Cámara de los Derechos, en las profundidades del palacio, una sacerdotisa sabia los interceptó. Su piel era del color de la antigua pergamino, sus ojos dorados albergaban la profundidad de los siglos. Los observó a ambos, su mirada fija en Kisa. Expresión triunfante. ¿Crees que esto es un juego de estatus, princesa? Dijo la sacerdotisa, con la voz seca y susurrante. Se equivocan. Se volvió hacia ambos con expresión seria. Las palabras antiguas no son símbolos. El vínculo no es una metáfora. Es una fusión, una conexión permanente e irreversible de sus sistemas nerviosos mediante nanitos simbióticos. Lo compartirán todo. Cada pensamiento, cada sensación, cada emoción. Su dolor será tuyo. Tu placer será suyo. No habrá secretos. No habrá distancia. Marcarlo como tu propiedad es marcarlo. Tú mismo eres su prisión. Entiende esto antes de entrar. Una vez que el derecho esté completo, nunca volverás a ser verdaderamente sola. La sangre desapareció del rostro de Kisa. Horror, frío y absoluto. Reemplazó su alegría. Miró a Declan. Su expresión era ilegible. Una máscara de granito. Había oído las mismas palabras, pero no se movió, no habló. Simplemente esperó.
atrapado en la mirada de su padre. Por sus ambiciones políticas y su propio rencor, había caído en una trampa mucho más intrincada que cualquier otra que hubiera tendido antes. No había escapatoria. La Cámara de los Derechos estaba fría. El aire estaba cargado con el olor a piedra vieja y ozono. Un único rayo de luz descendía del techo, iluminando una deidad circular. Quizás se arrodilló sobre un cojín de seda, su espalda descubierta. Declan se arrodilló frente a ella, despojado de su armadura, vestido solo con unos sencillos pantalones negros. La imagen de él fue un shock. Su torso era un paisaje de músculos densos y esculpidos y cicatrices pálidas. Un testimonio de una vida vivida en guerra con la gravedad misma. La sacerdotisa se acercó con un cuenco dorado que contenía un líquido viscoso y brillante. El simbionte busca el equilibrio, dijo. Su voz resonando en el espacio cavernoso. Los unirá como un solo sistema. Sus fortalezas serán suyas. Sus debilidades serán tuyas. Sumergió los dedos en el cuenco y trazó un complejo sigilo en la piel de Kisa. En la parte baja de la espalda. El líquido era frío, eléctrico. Luego se acercó a Declan y dibujó el mismo sigilo sobre su corazón. Kisa observaba, con el corazón latiendo con fuerza. La sacerdotisa retrocedió y comenzó a... Cantaban en la antigua lengua siociana, y las palabras resonaban en la piedra que los rodeaba. Los sigilos comenzaron a brillar.